Hola a todos. Ya retomamos las excursiones por los campos de batalla de la Guerra de Independencia. Hemos estado 2 años sin hacer ningún vídeo, ninguna excursión. La culpa ha sido mía, aunque más que mía ha sido De este señor. de este libro, del Empecinado. Una biografía que me ha costado hacerla 7 años. Pensé que me iba a llevar menos tiempo, pero al final se alargó. Y como esto para nosotros es un hobby, el tiempo libre que tenemos lo dedicamos a estas actividades. Y como no podemos abarcar todo, pues había que dejar alguna de momento parada. Y han sido las excursiones por los campos de batalla de la Guerra de Independencia. Ahora ve, ya una vez terminado, espero que si alguno esté interesado, pues que se lo lea y luego me comente a ver qué tal le parece. Retomamos las excursiones y nos hemos venido hasta Auclés, lugar donde hubo una batalla en enero de 1809. Sí, ahora mismo a nuestras espaldas está Tarancón, que está en la Dirección General de Madrid. Eh, digamos que el combate arranca del movimiento que hace el ejército francés, que viene desde Madrid y va en dirección al este, y viene pues desde la Dirección General de Tarancón, que está por encima, a nuestras espaldas. Enfrente tenemos el pueblo de Tribaldos y un poquito más a nuestra izquierda tenemos el propio Auclés, que ahora mismo se distingue perfectamente la masa del ahí, lo diré, Del monasterio. del monasterio, caray, que no me salía la palabra. Aunque bueno, para que sepáis por qué estamos aquí, por qué llegaron aquí ambos ejércitos, tendremos que hacer una pequeña introducción. Esperemos que no se alargue mucho y así no nos canse. El ejército español que está aquí es el ejército del centro. En este momento está comandado por el duque del Infantado, que ha tomado el relevo del general de la Peña. Es un ejército que viene derrotado de la batalla de Tudela. Los soldados vienen descalzos, vienen sin ropa, muy baja moral. Entonces Infantado decide instalarse en Cuenca para buscar recursos y poder equipar a sus hombres. Tiene noticia que en Tarancón hay una guarnición de unos 800 dragones franceses y manda a la división de vanguardia. Más que una división, como por su tamaño es como un cuerpo del ejército, a las órdenes del mariscal Venegas, para que venga contra ellos a Tarancón, ¿no? Sí. Y bueno, pues la vía principal de avance del ejército español es la carretera que ahora vamos a recorrer, y la vía principal con la que el ejército español, cuando toma contacto, más que toma contacto, toma conocimiento de la fuerza francesa y se va replegando por esta misma carretera que vamos a recorrer hasta una posición defensiva aparentemente muy fuerte sobre la propia localidad de Auclés, y ahí es donde se produce el grueso del combate. El combate en sí mismo, como luego os explicaremos, no dura mucho, es muy violento, pero lo que es el combate en sí mismo, la verdad es que no dura mucho tiempo. No dura mucho. Por las circunstancias que luego explicaremos de cómo se desarrolla la batalla. Hay que decir, pues, el ataque hacia Tarancón no es un completo desastre o una derrota completa. No se consiguen los objetivos de capturar a los dragones, pero sí que causan algunas bajas al enemigo. La idea era pues mandar la división de Venegas, dividirla en dos cuerpos. El más fuerte, comandado por él, bajaría, bueno, lo veremos, alrededor de... Este es el camino que vemos, eso que se dirige hacia Tarancón. Sí. Por aquí iría una de esas unidades que irían mandadas por Girón, ¿verdad? Era Girón. Sí. Y Venegas daría la vuelta hacia Tarancón, un arco más grande, para intentar coger a los franceses por detrás de Tarancón en el camino de Santa Cruz de la Zarza. Había otro cuerpo también, comandado por Senra, general Senra, que un arco aún mucho más grande, debería encaminarse hacia Aranjuez para intentar, si los franceses escapaban, irían hacia el Tajo para cruzar el río y hacia la otra orilla, que estuviera allí esperando el Senra. ¿Qué pasa? Que en Senra se demora en Horcajo de Santiago. No se saben las razones, entonces él no cumple su cometido. Venegas parten por la noche de aquí, la noche del 24 de diciembre, ¿no? Sí, el 24 de diciembre. Parten por la noche y su caballería, prácticamente toda su caballería, se pierde por el camino.
Es una noche, pues, hay nieve, no hay luna, mucho frío, se pierden y cuando él llega prácticamente sin caballería. Girón, bien, Girón, vemos que es el camino recto, que es el que va a Tarancón, él no tiene pérdida y llega a tiempo. Llegan a primera hora de la mañana, pero los franceses, los vigías franceses, deberían estar alerta, les deberían de descubrir. Entonces atacan directamente a Venegas. Venegas no tiene prácticamente caballería, consigue defenderse, causar bajas, pero los franceses se escapan, no consiguen capturarlos y la expedición hacia Tarancón pues es prácticamente un fracaso. El peor resultado para las tropas españolas de la expedición a Tarancón es que, por decirlo gráficamente, le dan la patada al avispero. Los franceses han reconocido la fuerza española, saben la entidad que tiene, conocen la posición y en consecuencia pues pueden maniobrar contra el ejército del centro contra el ejército que manda Venegas, que es lo que llevará a la batalla de Uclés y a la derrota de las tropas de Venegas en la batalla de Uclés. Claro, hay que tener en cuenta, si hablamos desde el punto de vista estrictamente militar, si vas a atacar tienes que atacar a fondo, porque si amagas solamente con atacar, lo que consigues es que el enemigo sepa dónde estás. Y estamos hablando de unos ejércitos que se movían a pie, no eran ejércitos motorizados, obviamente, y en consecuencia le dabas tiempo a tu oponente, en este caso el ejército francés, para que maniobrara contra ti, que fue lo que al final sucedió. Y lo que ha dicho Miguel Ángel es muy interesante. El problema de la caballería del ejército, en general el ejército español en la guerra de la independencia tiene un problema con la caballería, y es que tiene poca, y la poca que tiene no tiene un ganado de calidad suficiente como para poder realizar maniobras amplias de flanqueo, de reconocimiento o de choque contra el enemigo. Y ese es un factor importante a la hora de decidir las batallas, porque sencillamente las tropas españolas pierden la capacidad de reconocer al enemigo, mientras el enemigo sí es capaz de reconocerles a ellos, y como luego explicaré, pues al hablar del choque en la posición de Uclés, pues también es una desventaja porque sencillamente le impide guardar los flancos adecuadamente. Este es un tema muy, muy interesante. Ya lo iremos hablando, por no aburrir ahora con todas las explicaciones. Bueno, pues vamos a continuar el camino. Vamos a bajar hacia la ermita de Tribaldos. Hacia la ermita, damos una pequeña visita ahí y ya tiramos hacia el camino de Uclés. Bueno, pues hemos venido hasta la ermita. Este sería el puesto avanzado español que estaba aquí en Tribaldos, ¿no? Lo tendríamos aquí situado. Los franceses vinieron por estos caminos. Tarancón está hacia allá. Entonces los franceses venían desde esa dirección. Había guerrillas españolas y en la tarde-noche del día 12 de enero es cuando empiezan ya a aparecer por aquí los franceses. Hay unas pequeñas escaramuzas, pero se echa la noche y hay un compás de espera. Claro, dos cosillas a comentar. Lo primero, cuando habla Miguel Ángel de guerrillas no está hablando de fuerzas irregulares. Guerrilla es el término que se emplea para hablar de una fuerza de infantería regular que está desplegada en orden abierto para cubrir más espacio o para pelear contra otra infantería ligera. Para evitar confusiones, porque sí, guerrilla se nos va al empecinado. Exactamente. Y lo segundo, hay que ponerse un poco en el contexto de la época en que tiene lugar el movimiento que ha indicado Miguel Ángel. Estamos hablando de un mes de enero, frío, estamos en plena meseta castellana, en la provincia de Cuenca. Hace frío, ha nevado los días anteriores, el cielo está cubierto, no hay luna y bueno, pues sencillamente es un movimiento por parte del ejército francés en unas condiciones dificilillas, por así decirlo, un poco complicadas. Y los soldados españoles que se defienden no tienen el material adecuado como para acampar en condiciones. La única ventaja que tienen los soldados españoles, o la mayor ventaja que tienen, es que como los días son muy cortos, porque entre las 5 y las 6 ya ha caído el sol y ya ha anochecido, pues sencillamente los franceses no pueden avanzar más tiempo, porque bueno, ya se cae la noche y no tienen la posibilidad de reconocer la posición española. Este combate entre vanguardias tiene lugar la tarde-noche del 12 de enero y el día siguiente, 13, en cuanto amanece,
pues las tropas españolas, por un camino que está aquí abajo, se van retirando en dirección a Auclés. Hay que tener en cuenta que estas casas que estamos viendo no existían en aquella época. Si tomamos la referencia de la iglesia, que sí existía, el pueblo era mucho más pequeño, estas casas no existían. Desde aquí, desde donde estamos, sí se dominaba, ahora nos lo tapan las casas, sí se dominaba el camino que viene desde Tarancón y que pasando por ahí, por detrás de la iglesia, va en dirección a Auclés, por esos campos que ahora también recorremos. Que Auclés está en aquella dirección. En aquella dirección, sí. ¿Estará cuántos kilómetros hay? Pues, habrá poco, 4 kilómetros. No lo sé, sí, por 4 ahí, o 5 kilómetros, poco menos. Se puede ir paseando. De hecho, ya lo hemos hecho en alguna ocasión con el uniforme. Tenemos, como hemos dicho, la noche del 12 aparecen los franceses por aquel terreno. Desde esa dirección. Sí. Esta noche no ocurre nada significativo y al amanecer amanece con niebla, el día 13 amanece con niebla. Uno de los oficiales que está en Auclés, cuando pasa su parte, pues él lo dice, que una vez que se despeja la niebla, pues puede ver desde Auclés a los franceses. Vienen como en 2 columnas, con 2 cañones, es una pequeña fuerza al principio. El grueso del ejército viene detrás. Infantería española, pues cuando termina, unos meses después, hay un enfrentamiento entre el duque de Infantado y Venegas. Infantado pues achaca a Venegas porque no ha hecho todo lo posible pues para conseguir la victoria o para haber preservado a su división, y Venegas se defiende. Creo recordar que Infantado dice que tiene cerca de unos, no sé si eran 12, 14.000 hombres a su mando y una caballería de unos 1.800. Sí. Venegas dice que no, porque entre enfermos, algunos dispersos, debería tener como mucho unos 8.000 hombres y una caballería de 1.200 como mucho. En cambio, los franceses creo que es el doble, ¿no? Pues aproximadamente el doble, sí. Un cuerpo de ejército francés más una división de dragones completa de refuerzo, pues era una fuerza que podía llegar tranquilamente a los 25.000 soldados. Sí, entonces las fuerzas... Y sobre todo, y más importante, son soldados mucho más profesionales y más veteranos que los soldados españoles. Tienen la moral más alta porque vienen de vencer. Están razonablemente bien equipados dadas las circunstancias y sobre todo es un ejército que está adecuadamente combinado, es decir, tiene cuerpos de infantería, de caballería, de artillería en una proporción suficiente como para enfrentar combate. Y eso, abundando en lo que yo te decía de la caballería española, eso es lo que no tiene el ejército de Venegas. Tiene carencia de artillería, tiene carencia de caballería, la calidad de la caballería, por culpa fundamentalmente del ganado, no es la adecuada y por si fuera poco está en inferioridad numérica. Aunque el ejército de Venegas hubiera estado al 100% de fuerza, pues se hubiera visto igualmente en inferioridad numérica respecto a los franceses. Lo que pasa es que esa inferioridad numérica no se percibe desde el principio de la batalla. La superioridad numérica francesa cuando se ve es en los últimos compases de la batalla, que es cuando ya se ve al ejército francés completamente reunido. Estoy haciendo un pequeño spoiler, luego sobre el terreno lo contaremos con más detalle. Tenemos que tener en cuenta que Napoleón sigue en la península. Entonces los mariscales tienen que poner todo su empeño en no quedar mal delante del emperador. En esta época, no sé si está ya en Valladolid o todavía continúa subiendo hacia la provincia de León. No recuerdo ahora mismo el día 13 de enero si ya había empezado a retroceder y si estaba volviendo a Valladolid. Yo creo que no, que todavía estaba camino de Astorga. No lo sé. Habla de sé que pasa el año Nochebuena o Año Nuevo lo pasa en Tordesillas y por esas fechas yo creo que todavía no estaba en Valladolid, que todavía estaba. Bueno, el caso pues que claro que Víctor pues no quiere quedar mal delante de Napoleón. Sí, y aparte otro detalle, y es que en principio la función de Víctor es proteger Madrid, no solamente porque es la capital, sino porque es la retaguardia del ejército que Napoleón está moviendo hacia el norte, para enfrentarse al ejército de Sir John Moore, que se está retirando en dirección a La Coruña, y al ejército español de la Romana. El ejército de la Romana,
y bueno, pues la retaguardia la está apoyando en Madrid, con lo cual Víctor tiene que proteger la capital. Pero insisto, no solamente porque es la capital, sino porque además es la retaguardia del ejército imperial que va camino del norte. Si cae Madrid, pues se pueden encontrar con las comunicaciones cortadas, porque no tienen líneas de aprovisionamiento laterales que vayan, por ejemplo, de Valladolid a Burgos y de a la frontera francesa. También, no las tienen establecidas. También hay que pensar que lo que se encuentra aquí Víctor es un cuerpo de ejército, una división que es casi como un cuerpo de ejército del centro. No es el ejército del centro el que está aquí enfrentándose a Víctor. Venegas, cuando ve bastante movimiento en el Tajo, en los vados, en las barcas del Tajo de los franceses, avisa a Infantado pues para que reciba instrucciones, o bien él retirarse hacia el ejército del centro, o unirse, o bien que Infantado pues avance hacia su posición para enfrentarse a los franceses. Infantado, pues vamos a decir que pasa de él, no le contesta. Además ha decidido destituirle. Creo que se llama hay un oficial, Grimarés, que es el que ha designado que ocupe su cargo. Grimarés sale de Cuenca, pero otro, igual que el Serra, se para en Huete y no llega, se para en Huete un día o una estancia larga y no le da tiempo a presentarse en Uclés cuando se sucede la batalla. Infantado, ya al último, cuando ya tiene todos los informes, ya sabe que es verdad que el avance francés es verídico, pues reúne a su ejército y se encamina hacia Uclés. Entonces Infantado igual no llega a tiempos. Cuando se sucede la batalla está muy cerca, podría haberse acercado tranquilamente, pero hace un alto en Carrascosa. Lo que es Carrascosa está Uclés, detrás está Rosalén y luego Carrascosa. Está muy cerca, pero él pues hace un alto allí y no continúa el avance. Oye disparos parece ser, pero cree que son guerrillas, pero que no es un ataque significativo. Entonces desde aquí de Tribaldos, como ya la presión francesa se va haciendo ya bastante fuerte, Venegas ordena a estas tropas que están aquí instaladas en Tribaldos o que se vayan retirando poco a poco hacia Uclés, que es donde está él. Sí, la posición principal. Entonces pues vámonos a ir hacia Uclés y vamos a ir siguiendo a estas tropas. Nos encontramos ya en mitad del terreno entre Tribaldos y Uclés. En el frente tenemos Tribaldos, la ermita estaría un poco hacia la derecha y este sería el terreno por donde se retira las unidades españolas que están posicionadas en Tribaldos. Y ahí tenemos Uclés, su destino y donde se han distribuido las fuerzas el resto de las fuerzas de la división de Venegas. Y aquí se puede ver muy bien el despliegue del ejército de Venegas, cómo posicionan sus tropas. Sí. Para empezar, aquí se ve muy claro el camino que viene de Tribaldos hacia Uclés, por la posición de la fila de árboles y por el coche que está circulando. Como se puede ver, el camino principal es este, pero como se puede ver no hay obstáculos para que haya varias columnas paralelas que vayan avanzando más o menos abriendo un frente. Aquí donde nos encontramos, que es el centro de la posición francesa, al comienzo del combate, aquí en esta meseta se forma la batería de artillería francesa con los dragones de la Tour-Maubourg a la vanguardia. Esa meseta que vemos ahí, o ese risco que vemos ahí hay un desfiladero y ahí hay un segundo risco. Ahí es donde se despliega el ala izquierda de la defensa española. Y contra este ala izquierda es contra lo que maniobra la división del general Villate. Sí. La vanguardia española, que ha venido retirándose desde Tribaldos, lo que hace es que aprovecha justo la altura que tenemos enfrente, donde están esos árboles, para apoyarse en su movimiento retrógrado hacia Uclés. Lo que hacen es apoyarse en esa posición. Adelantan una pieza de artillería también en esa loma. Con lo cual el primer combate, los primeros compases, mejor dicho, de la batalla se dan en la zona en la que estamos. Sí. Los franceses no solamente vienen avanzando desde Tribaldos, sino que ya están empezando a desplegarse
porque ya ven la posición española y ya intuyen por dónde va a ser la batalla. La fuerza española se va replegando sobre su posición principal, apoyándose en esa posición para retener en lo posible al ejército francés. Aquí tenemos, justo en esa arboleda que se ve allí, esa arboleda, ahí pasa un arroyo, en esa arboleda había una antigua ermita y había un molino. Justo ese límite es ese límite donde se pusieron las tropas españolas según se iban retirando de Tribaldos para intentar contener a los franceses. Como ha dicho José Manuel, aquí en esta loma alta se habían posicionado la caballería, parte de caballería española y algunas tropas de las que se venían retirando. Y justo enfrente tenemos el monasterio. El monasterio era el punto central de la defensa española. Ahí fue donde, en el patio que luego subiremos, donde se instaló Venegas con su estado mayor. La derecha, que prácticamente no entró en acción durante toda la batalla, se dicen que ahí es donde estaban las unidades más expertas. Se achaca a Venegas que en el ala izquierda, que fue la que sufrió el ataque, pues la dejó indefensa y con unidades más inexpertas, de mozos recién reclutados. Venegas durante el combate intenta mandar unidades allí para reforzarlo. Incluso las fuerzas que vienen desde Tribaldos las va dirigiendo hacia aquella altura. Según se van retirando de aquí de Tribaldos, al llegar a Uclés, las manda hacia nuestra derecha, que es la izquierda de la posición española. Veníamos comentando por el camino que esta posición, mirada desde el punto de vista francés, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, recuerda bastante a la posición de Almonacid, otro éxito del general Venegas. Eso es. Meses después, porque Venegas igualmente en la batalla de Almonacid, mirando desde la perspectiva francesa, apoya su ala izquierda en dos alturas, pero que no es que no las proteja lo suficiente, es que quedan aisladas. A ver, cuando digo que esta posición es engañosamente fuerte, lo que quiero decir es que las tropas españolas de un ala y de otra no se pueden ayudar entre sí. Es decir, las posiciones en sí mismas son potentes porque están en altura, permiten desplegar en condiciones razonables la infantería, pero el problema es que los que están allí no pueden llegar a tiempo de socorrer a los de aquí y viceversa. Y si encima, como haciendo un pequeño spoiler, porque ya estamos entrando en materia, si encima los franceses lo que hacen es ir enrollando como si fuera una alfombra o una persiana la posición española en uno de los flancos, sencillamente las unidades que estuvieran más cerca del monasterio no podían ayudar a las que estaban en el extremo. Es decir, un ala no puede ayudar al otro ala, primer problema. Segundo problema, las unidades de un extremo de un ala tampoco pueden ayudar a las unidades del otro extremo del otro. No había una reserva central que pudiera acudir en un momento determinado en socorro de alguno de los... Había dejado una reserva por detrás, hay otra altura justo atrás. Lo que pasa es que fue tan rápido el avance francés que les dejó aisladas. Cortó, cuando estemos en la altura que vemos a nuestra derecha, de allí veremos que hay otra altura, pues a 2 tiros de fusil, dicen ellos, y hay un camino que cruza por la mitad. Entonces por allí parece que avanzaron los franceses. ¿Y cómo fue tan rápido el ataque francés? Y aparte, pues si está allí Venegas con su estado mayor, está en una altura, tienen un sitio privilegiado para poder observar cómo se mueven los franceses. Si nos venimos a ver aquí otra vez, vemos Tribaldos. Las unidades francesas llegan en grueso hasta Tribaldos, y justo cuando llegan en Tribaldos es cuando se dividen. Una parte central, que es donde estamos ahora, con los cañones, y la artillería con parte de, con artillería y caballería con parte de la infantería, va dando un rodeo. Aunque parezca llano, por allí justo se ve que son valles, son pequeñitos valles que se pueden ir ocultando. Va girando hasta que se produce el ataque más o menos en aquella zona, porque aunque es una altura, va bajando la loma hasta llegar hasta el mismo llano, y entonces siendo muy fácil allí el ataque. Este movimiento desde allí hasta Tribaldos fue ejecutado muy rápido, pero cuando se dan cuenta piensan que se va a atacar el centro de la posición española, porque claro,
los franceses hacen lo mismo que en Almonacid, empiezan a fijar a las unidades españolas que están en el centro y a las que están aquí a nuestra izquierda. Simulan pues que el ataque va a ser principalmente en esta zona. Cuando Venegas empieza a observar el movimiento hacia nuestra derecha de las tropas, todos en sus informes dan constancia de que observan ese movimiento, pero el movimiento debe ser tan rápido porque cuando él va disponiendo que las unidades de Tribaldo desde Tribaldo suban hacia Loma de nuestra derecha y que varias unidades del lado de nuestra izquierda que pasen allí a ayudarles, pues cuando estas unidades que se van desplazando desde allí para ayudar a las que están en aquel cerro, cuando llegan a la altura del monasterio, ya se encuentran con que los franceses han tomado toda esa posición. O sea que el ataque fue rapidísimo, fue un ataque muy, muy, muy rápido. Además, aparte de ir tomando la altura, rodean la altura con caballería e infantería. Entonces, cuando caballería manda unas unidades de caballería que vayan a ayudar a la infantería española, Venegas, esta caballería se introduce por el desfiladero que acaba de decir José Manuel, pasan hacia el otro valle y cuando intentan formar para avanzar, intentar coger a los franceses de Franco, pues se encuentran con que primero que las alturas ya están cogidas por los franceses, ya están tomadas por los franceses. Y a la vez, en el otro lado, se encuentran de frente con el avance de infantería y caballería. Y no pueden hacer nada, tienen que darse la vuelta y retirarse por detrás, por el pueblo, junto con las unidades que estaban ahí, que estaban como de reserva. La verdad que esta batalla, parece ser que los tiros en Tribaldos empezaron a verse desde Duclés sobre las 7:30, 8 de la mañana. Y a las 11:30, 12, estaban ya posicionados los franceses aquí enfrente de Duclés. Pues el ataque, yo creo que a la 1 ya estaban todos corriendo camino de Rozalén y Carrascosa. Y de Paredes, que de Paredes no hemos hablado. Porque hacia ese lado, los franceses han dirigido la división de Rufín. Sí. Es desde Tarancón, hay una carretera, un camino principal que va a estar a unos 7-8 kilómetros, que va rodeando toda esta zona. A ver, la división de Rufín tenía que cumplir la misma misión que la de Villate, solo que envolviendo el ala opuesta. Pero Rufín se pierde, que al principio podrías pensar que bueno, mejor para los españoles, se ha perdido Rufín, es una tropa que ya no va a intervenir en la batalla. El problema es que cuando Rufín se encuentra y ya sabe dónde está y ya está en condiciones de maniobrar hacia el campo de batalla. Cuando llega a Paredes es que escucha disparos, cañones, entonces ya se da cuenta de dónde está la reorienta su división y lo que sucede es que cae sobre la retaguardia del ala derecha española que hasta entonces había estado intacta. Y justo llega cuando ya está finalizando la batalla. O sea, llega en el momento en que los españoles, el ala derecha española, que es lo que tenemos enfrente, ese pinar que tenemos ahí, el ala derecha española está empezando a retroceder porque el ala izquierda española ha sido derrotada y las posiciones tomadas, está empezando a maniobrar para retroceder y para cubrir la retirada, y en ese momento a sus espaldas aparece Rufín, que por fin se ha encontrado y aparece donde menos le ayuda al ejército español. Luego nos acercaremos hacia la posición de la derecha española, porque veremos que es una posición que por detrás son igual alturas, peñascos, entonces la retirada es bastante difícil. Hay un pequeño llano y allí se forma una bolsa que quedan rodeados por los franceses y se capturan a prácticamente todas las tropas. Sí, 22 banderas se perdieron entre 22 y 20 banderas españolas. Eso es, no, las bajas fueron muy grandes. Se dice pronto, 22 banderas son 22 batallones. No exactamente, no hay una equivalencia, una bandera un batallón, pero para hacernos una idea del orden de magnitud, 22 banderas es una fuerza importante. Podríamos conseguir incluso 22 batallones, aunque, insisto, la equivalencia no es 1 a 1. Como curiosidad, Tribaldos, hay una altura aquí a nuestra izquierda, que aunque en los planos ahí no se pone posicionada ninguna fuerza francesa ni española, seguramente a lo mejor durante la noche pues estuvieron
instalados alguna unidad española, entonces estarían a lo mejor preparando cartuchos. Durante los años 80-90 apareció en aquel cerro infinidad de balas de mosquete, muchas. A lo mejor, pues lo dicho, estarían preparando los cartuchos o un pequeño puesto de observación español. Otro apunte. Esta mañana del 13 de enero, pues aparece, la noche había llovido y también hacía mucho frío. O sea, no fue un día como el de hoy, No. bastante desapacible. Debió ser una noche divertida. Y tenía que haber sido digno de ver pues la retirada de Tribaldos por estos llanos, camino de Uclés de las tropas españolas. Desde el puesto de Benegas allá arriba es que tenía era un sitio privilegiado, podía observar todas las posiciones y controlar los movimientos. Se dice que ese día estaba con fiebre y no sé si es una justificación y que no estaba en condiciones para haber conservado el mando. Pues nos vamos a acercar a Uclés. Si quieres, subimos hasta la terraza donde Benegas, es la terraza del monasterio y donde Benegas instaló su estado mayor. Vamos para allá. Estamos ahora mismo en la terraza del monasterio de Uclés, que es el mismo punto de observación que utilizó el general Benegas durante prácticamente toda la batalla hasta que tuvo que retirarse, porque este es el punto más elevado que hay del campo de batalla y el que permite dominar muy bien pues la posición que ocupó el ejército español y también ver la línea de avance del ejército francés. Bueno, permite verlo hasta donde lo permite, es decir, Benegas escribe porque le acusan de que no desplegó adecuadamente las tropas españolas en su ala izquierda, y Benegas se defiende diciendo que las desplegó en función de lo que él estaba viendo según evolucionaban las circunstancias. El asunto está que aquel día, acordémonos que es enero, había niebla, el terreno que queda ahora un poquito hacia nuestra izquierda, aquella localidad que tenemos justo enfrente es Tribaldos. Las tropas francesas vienen por el camino que une directamente Tribaldos con Uclés y también por los campos que están a la derecha del camino. Esa zona está ondulada, de tal manera que puede ser que una unidad militar en movimiento no sea bien percibida desde aquí, desde la plataforma en la que estamos, y si a eso se le suma la niebla, pues puede ser que el movimiento de flanqueo que hicieron los franceses sobre la ala izquierda española, pues Benegas no lo viera bien y en consecuencia no desplegara conforme a la amenaza francesa, porque no la percibiera o tardara tiempo en percibirla. Y eso, bueno, Benegas le dedica unas cuantas páginas de su vindicación para dejar claro que él no pudo preverlo, que las circunstancias fueron las que fueron. Pero sí es cierto que desde aquí, en un día claro como el que tenemos ahora mismo, se ve perfectamente el camino de avance el camino que une Tribaldos con Uclés, que es la vía principal de avance del ejército francés sobre Uclés, y también se ven los campos que quedan un poquito más a la izquierda, con lo cual la avenida desde Tribaldos hacia el ala izquierda española es perfectamente visible en un día claro y por tanto, bueno, pues este es un punto de observación magnífico. Otro detalle que conviene tener en cuenta es que justo delante de nosotros tenemos este monte que hace de vanguardia prácticamente perfecta para defender la localidad de Uclés, y de hecho en este montecillo se desplegaron tropas españolas con la intención pues eso de hacer de vanguardia y de antemural, por así decirlo, de la defensa de la localidad y para defender el centro del ejército español. Lo que sucede es que estas tropas al final apenas entraron en combate porque se vieron aisladas. El combate se desarrolló en el ala izquierda española. Las tropas que hubo en el centro apenas entraron en combate, y la otra parte de la batalla que se desarrolló sobre la ala derecha española pues bueno, fue ya muy al final de la batalla. Lo contaremos con más detalle un poquito más adelante. Sí, cuando subamos allá arriba. Cuando subamos, lo contaremos in situ. Y entonces pues resulta que las tropas del centro español se despliegan en una posición muy adecuada, pero sencillamente el ataque se produce primero por un lado, luego por otro, y prácticamente no ven combate. Lo único que
la única maniobra que realizan es la de retirarse cuando ya la batalla está prácticamente liquidada. Sí, en el centro casi fue pues un amago de los franceses pues, para tener fijadas las tropas españolas que habían en este punto. Ahí justo donde se ve la bandera, detrás que se ve una explanada, allí fue donde estaba desplegada la caballería, donde se acerca la caballería francesa. La división de dragones del general Latour-Maubourg, que básicamente lo que hace es fijar el centro y la derecha española. A la izquierda nuestra, es decir, a la derecha de Latour-Maubourg, había una brigada de infantería de la división Villate, la brigada del general Pachot, que es la que en teoría tendría que haberse enfrentado al centro de la línea española, pero que tampoco entra mucho en combate, porque la maniobra principal es un flanqueo por la izquierda que lo realiza la otra brigada de la división de Villate, la división que está mandada por el general Pujot. No sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Que es esa brigada la que realiza el flanqueo sobre el ala izquierda española y logra envolver esa parte del frente. Luego, aunque vamos a hacer un pequeño spoiler, hay otra división francesa que aparece en el campo de batalla, que es la división del conde Ruffin, que aparece en el momento más inoportuno. La división de Ruffin tendría que haber formado el ala izquierda francesa, pero resulta que se pierden, no se ven muy bien dónde están, se despistan, no entran en combate, pero cuando empiezan a escuchar el ruido de la batalla, se guían por el ruido y aparecen en el momento más inoportuno y en el sitio más inoportuno, que es aquí a la derecha, por el camino de Paredes. Aquel camino que se ve por allí. Ese camino que se ve por ahí lleva hasta la población de Paredes. Bueno, pues aparecen por ahí, justo a retaguardia del ala derecha española, que está empezando a retirarse, porque el ala izquierda española ha sido ya prácticamente liquidada. Los españoles intentan salir hacia Rozalen, que está por este camino. Por ahí. Lo que pasa que toda la ala derecha, cuando empiezan a bajar, pues se encuentran con la de Ruffin, que viene por ese camino, y se forman pues bolsas, le rodean, y solamente, sobre todo los oficiales, que son los que tienen los caballos, o alguna unidad que a la bayoneta consiguen abrirse paso, consiguen escapar. El resto pues son cogidos prisioneros. La verdad es que eso sí que es un auténtico caso de mala suerte. Ruffin todo el día fuera de línea, fuera del combate, y cuando aparece es justo en la retaguardia del ala derecha española, a la que embolsa por completo y bueno, pues la derrota sin combate, porque es que realmente no hubo mucha pelea. Los pilló en el peor momento y en la peor situación. La terraza del monasterio, estamos justo junto al monasterio, es bastante grande. Entonces aquí todo el Estado Mayor, algún cañón también había, estuvo distribuido pues a lo largo de toda la plaza. Es un espacio muy ancho, bastante grande. Además sitio privilegiado, como acaba de dicho José Manuel. Sí, sí, sí. Estando aquí, pues que no estamos andando, vamos a aprovechar pues para comentar la impresión que tuvo Infantado el día que ve al ejército del centro y el estado en que se encuentra. Él dice: vi un ejército destrozado y unas tropas que presentaban el aspecto más lastimoso. Unos descalzos enteramente, otros casi desnudos, y todos desfigurados, pálidos y debilitados por el hambre más canina. Parecían más bien cadáveres ambulantes, que hombres dispuestos a la defensa del patrio suelo. Pocos regimientos se presentaron bien ordenados, batallones había compuestos de facciones de diversos regimientos. La fuerza del más numeroso no llegaba a 600 hombres, y alguno que solo se componían de 100 plazas, manifestaban claramente la dispersión y bajas tan considerables que sufrieron una retirada larga, penosa y desordenada. Se refiere a la retirada desde Tudela. Las divisiones estaban tan en esqueleto que la mayor tenía 1.500 hombres, habiendo algunas que no llegaban a 900, de modo que el total de la infantería era de 6 a 7.000. La caballería se hallaba en el mismo estado, 1.500 a 1.600 completamente destrozados. La mayor parte de los caballos apenas podían con el peso de los jinetes, pero lo que más me contristó fue el conocimiento de que la disciplina y subordinación empezaban ya a desconocerse en tal grado que las autoridades de los jefes parecían desairadas al paso que se iban manifestando la desconfianza de ellos. Esto dice Infantado cuando toma el mando del ejército del centro. Intenta recomponerlo en Cuenca, algo consigue, pero no tiene margen suficiente de tiempo para que las tropas que están aquí en Uclés pues
mejoren mucho la impresión que aquí se refiere. Luego también tenemos lo que dice Venegas sobre su defensa su defensa que hace, porque le acusan, como ha dicho José Manuel, de que ha dejado debilitada su ala izquierda, que es la que sufre todo el ataque francés. Él dice luego posteriormente: queda demostrado evidentemente que es infundada la acusación de que dejé la izquierda descubierta, debiéndose advertir que la formación de la línea de defensa la determiné cuando el enemigo estaba lejano, no pudiéndose entonces inferir la dirección de su ataque, pues marchaba sobre mi centro, donde yo me hallaba. A él dirigió los primeros cañonazos y por tanto coloqué las tropas en el orden regular y de ordenanza, a saber, las privilegiadas a la derecha, que es donde estamos ahora, sería toda aquella altura, en cuya disposición no debí variar por los antecedentes que tenía de que aquel costado sería atacado también, como se verá en su lugar, pero no dejé por eso de poner en la izquierda tropas veteranas y el obús y el cañón útil de los de infantería, mitad de las 4 piezas servibles con las que me hallaba, y las 2 restantes salieron al llano, protegidas del Regimiento de Caballería de España, a maniobrar y hacer fuego contra las columnas enemigas, después de haber estado situadas en un portillo del centro, desde donde las ofendían también. Se refiere a aquella... Sí. La altura que hay, pero bueno, es la explanada que se extiende desde esta altura adelante y aquel, claro, que vemos allí. Y aquí, donde estamos ahora, en esta explanada, pues la situación fue rápidamente fue de confusión cuando ven los movimientos de los franceses. Dice un oficial del Estado Mayor de Venegas: al amanecer tuvo noticia el general de que los enemigos con mucha fuerza de todas las armas se aproximaban. Mandó inmediatamente tocar generala y se dirigió al convento, desde cuyo patio se descubrían todas las avenidas de Tarancón. El general mandó tomar posición a los cuerpos, distribuyéndolos en los puntos de derecha, centro e izquierda, que le parecieron más oportunos. Los enemigos, con 2 piezas de artillería, alguna caballería y una columna en masa de infantería, se dirigieron hacia Tribaldos. Las tropas que había en este pueblo se retiraron en el mejor orden, ocupando los puestos a que se les destinó. El general permaneció siempre en el citado patio del convento, que es donde nos encontramos ahora, observando todos los movimientos de los enemigos, enviando los cuerpos que había dejado de reserva, a que reforzasen la izquierda que mandaba el brigadier Serra, por dirigirse a ella los enemigos. Estos continuaron su ataque por dicha parte, la que forzaron a muy poco rato, por no haberse hecho la defensa que se debía. 2 cañones retirados de la izquierda entraron en el patio del convento, y el general mandó hacer fuego a los enemigos que se habían apoderado de la altura que dominaba el referido patio. Es una altura que ahora veremos. Es una altura que está a nuestra izquierda. Sí, está aquí detrás del edificio. No, efectivamente. Y entonces desde esa altura pues dominaban todo el patio del convento. Sobre la que se hallaba en el patio, habiendo recibido una contusión en el pecho, se refiere a Venegas, y que las tropas del centro y derecha se retiraban las más de ellas en dispersión. Resolvió Venegas retirarse, y cuando con algunos de su Estado Mayor y ordenanza salía por la puerta principal, ya los enemigos se presentaron en una boca calle que hay enfrente de ella, y a muy poca distancia, habiendo hecho una descarga que por fortuna no causó daño alguno, por lo que continuó su retirada el general, con su comitiva, atravesando todo el pueblo con mucho trabajo por lo malos de las calles que estaban llenas de armas, mochilas y fusiles que habían tirado o abandonado los soldados y vecinos, y perseguido de los enemigos. A la salida del pueblo todas las tropas estaban ya dispersas y el general tomó el camino de Palomares, a donde llegó después de anochecido. O sea que, según se da a entender, pues el avance francés hacia la izquierda fue muy rápido y casi ni les dio tiempo a poder reforzarlo adecuadamente. Sí, una característica de este campo de batalla es que la posición defensiva que tiene el ejército español es muy fuerte, porque, como dice este oficial, se dominan todas las avenidas que vienen de Tarancón y tal, pero el inconveniente es que un ala no puede apoyar a la otra, es decir, el ala derecha no puede maniobrar para apoyar al ala izquierda y viceversa, con lo cual son 2 posiciones aisladas que al final tienen que valerse cada una de sí misma. La izquierda es derrotada sin ningún tipo de apoyo y la derecha es envuelta cuando la izquierda ya ha sido derrotada y está en total confusión. Y lo poquito que había en el centro, es decir, donde nos encontramos en la posición avanzada, pues no tiene ocasión tampoco de poder intervenir en el combate para reforzar ni a un ala ni a otra. Esta es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención de la batalla, ya si hablamos en lo personal, que la posición defensiva sobre el papel es muy buena. Tiene caminos de retirada, en fin, sobre el papel esta debería haber sido una batalla que con un planteamiento
bien planteada, hubiera sido una victoria española. Pero luego te paras a pensar y dices, bueno, es que los que están en un lado no ven a los que están en el otro, no saben lo que está sucediendo, y si una ala es derrotada, el otro no puede maniobrar para apoyarla. Lo único que puede hacer es lo que hicieron, maniobrar para retroceder. Con tan mala suerte de que cuando retrocede el ala derecha española, que está intacta, aparece Rufín justo a sus espaldas y termina de rematarlos. Pues vamos a avanzar, vamos a aproximarnos al ala izquierda y a ver qué se ve desde aquella zona del patio. Estamos ahora por la parte trasera de la fachada que da hacia el pueblo del monasterio. Como se puede ver, la terraza es muy ancha y grande. Aquí cabe bastante tropa. Esta sería la puerta por donde sale Venegas cuando se retira, que dice lo que acabamos de escuchar, que dice su oficial de Estado Mayor, que ya al salir se encuentran en la calle, que hay más que hay enfrente, pues que ya la llegada de los franceses y que casi les cogen. Entonces bajan por aquí, bajarán por estas calles, y estas son las calles por donde se retiran, camino de Rosalén. Sí, el camino de retirada es aquel de allá, con lo cual las tropas que estuvieran aquí entendemos que debieron bascular hacia nuestra izquierda. El centro del pueblo está ahí, sí, se ve muy claramente por la torre de la iglesia. Entonces debieron bascular por aquí para tomar el camino hacia Rosalén y después Carrascosa, que era donde estaba el duque del Infantado. Y la idea, entiendo yo, era que el ala derecha española, según se fuera replegando, iría tomando el mismo camino para seguir la misma dirección. Lo que pasa es que por ahí, aquí se ve muy camino bien. De paredes, aquí se ve muy bien. Sí. Justo por ahí aparece Rufín y les corta absolutamente la retirada en el peor momento. Con lo cual, las tropas que están con Venegas o las que han podido replegarse de la ala izquierda mejor o peor, más bien peor, sí tienen el camino de retirada expedito, pero los que están en la derecha española se encuentran con que su único camino de retirada está ocupado por las tropas francesas, y lo que decía antes Miguel Ángel, los que tenían caballos pudieron forzar la retirada. Alguna tropa intentó un ataque a la bayoneta para romper el cerco francés y marchar en dirección al camino de Rosalén, pero fueron los menos. Pues vamos a empezar a subir hacia la ala izquierda española. Hemos empezado ya a avanzar por el lado izquierdo. Estas serían las alturas junto al monasterio que toman los franceses y que desde ellas ya empiezan a dominar el patio del monasterio, y que es donde se encuentra Venegas y se tienen que marchar. Aquí sería donde se empiezan a distribuir las unidades españolas de infantería a la falda de la altura. No estarían en la altura, sino por los mapas que hay están situadas en la zona de abajo, justo donde empieza la altura y haciendo el contorno. Aquí hay dos aspectos que se ven muy claramente. En primer lugar, aquí ya sí que se ve que el terreno es ondulado, no es perfectamente llano, y lo que antes decíamos de que a la salida de Tribaldos una fuerza que envolviera a los españoles por su izquierda, dependiendo de las condiciones climáticas y teniendo en cuenta que el terreno no es perfectamente llano, pues puede pasar desapercibida. Y también lo que antes decíamos, que aquí se observa perfectamente, es que llega un momento en que desde el monasterio, desde arriba, ya no se ve lo que pasa en el flanco izquierdo español, porque sencillamente llega un momento en que se dobla la esquina, por así decirlo, y ya el mando español ya no tiene la visión sobre esa parte del campo de batalla. Aquí, como hemos dicho antes, la posición defensiva es sobre el papel muy fuerte, porque fíjate el desnivel que existe y de la visibilidad que se tiene hacia cualquier avenida de avance francés, salvando las condiciones climáticas de que hubiera niebla o cosas por el estilo. Pues la posición en principio es muy muy fuerte por la pendiente que hay. Lo que sucede es que nosotros, que hemos venido dando un paseo desde arriba, sí, lo tenemos fácil para acceder aquí, pero otra cosa es una compañía de soldados con el equipo de combate que avance hacia donde nosotros estamos, más o menos, o un poquito más para allá, y quiera desplegarse en orden de batalla. Lo tiene complicado, no es tan fácil. El camino es muy estrecho, no es tan sencillo el poder moverse de un flanco a otro del ejército español. Aquí donde está esta arboleda, que había un molino,
Por aquí, por esta altura, es por donde se pone parte de, bueno, los pocos cañones que había en ese momento. Creo que eran 2 piezas, unas 2 piezas. Y la altura de donde hemos venido, desde Tribaldos, donde hemos indicado que estaba la artillería francesa, donde empieza a desplegar, sería esta alturita que hay aquí. Y aquí ya en esta explanada, pues toda la caballería francesa amenazando el flanco derecho español y fijándolo para que no acuda en ayuda del lado derecho, que es el que se lleva el ataque principal. El lado izquierdo español. El lado izquierdo. El lado derecho francés. Pues vamos a continuar hacia arriba. Vamos a ir hacia los restos que quedan del molino, que sería el límite de visión que tendría Venegas de su ala izquierda. Vamos a seguir avanzando hasta allá. Todavía no hemos llegado al molino, está allí, pero tenemos aquí un punto de información de la batalla para que la gente lo pueda ver. Nosotros estaríamos ahora mismo pues en esta zona. El molino está por aquí, que saca el resto, y todavía hay un poco más de altura hasta donde desciende, que es por donde atacan los franceses. Lo que estábamos hablando ahora José Manuel y yo, que si el terreno es ondulado, de donde está Venegas, a lo mejor hay un poco más de confusión, pero ya las tropas Senra, que desde aquí debería haber visto pues la distribución ya el desplazamiento hacia su frente de las tropas francesas que van a atacar su lado, que es el izquierdo español. Es una altura ya bastante suficiente, que incluso se ve un poco allá a lo lejos, se ve Tarancón desde aquí. Entonces la distribución la debería haber visto el desplazamiento hacia su ala hacia izquierda, porque allí tenemos el molino, pero vemos todavía sigue un poco más la altura, y por aquella zona es más llano, allí sí que no hay ondulación, o sea que el desplazamiento, ¿qué pasaría? Que a lo mejor pues, mientras da a sus decanes pues que la información para que se lo mande a Venegas, el desplazamiento, tienen que ir al monasterio, Venegas tomó la decisión de mandar más refuerzos desde esa izquierda, la izquierda que está desde allá arriba, desplazarse, y cuando quieran llegar, como fue muy rápido el movimiento francés, pues ya no da tiempo a auxiliar este ala, porque cuando están viniendo en ayuda ya están retirándose y no pueden ayudarles. Lo que decíamos antes de la distribución de la infantería, no aquí en la altura, sino abajo, sería en estas pequeñas bases que hay, que vemos. Aquí es donde estaría distribuida las diferentes unidades. Entre otras cosas porque aquí arriba no hay espacio suficiente para que se pueda desplegar una unidad de infantería de aquella época. Necesita más profundidad, un batallón desplegado en 3 hileras, en 3 filas. En 3 filas necesita más espacio que el que aquí hay disponible. Si bajar un poquito, sí tienen ese espacio, y eso es lo que le permite, en teoría, lo que le permitiría maniobrar. Aunque como vemos tampoco es que haya mucho espacio para poder hacerlo. Aparte, pues estas unidades no entraron en combate, porque el desplazamiento viene barriendo desde aquella zona. Aquellas unidades pronto se empiezan a retirar y lo que hacen es ir arrastrando al resto de unidades. Yo antes comentaba, es como si fueran enrollando una persiana, batallón tras batallón, hasta que sencillamente todo el ala izquierda colapsa y los franceses, como decía el oficial de Estado Mayor, llegan a la entrada del pueblo, que está justo aquí, y desde esa altura, donde está el torreón está restaurado, pero desde esa altura ya dominan la plataforma del monasterio, que está justo detrás, y por supuesto dominan la entrada al pueblo, con lo cual en este momento el centro español está a puntito de ser envuelto. En el momento en que los franceses son capaces de dominar esta donde estamos. La caballería que estaba aquí desplegada española, al tener ya constancia del ataque francés en el lado izquierdo, empiezan a desplazarse. Hay testimonios de uno de los mandos de la caballería que les hacen un alto porque tienen que desplegarse la infantería. Entonces dicen que es un tipo precioso que no pueden aprovechar pues, para haberse adelantado y haber atacado de franco a los franceses. ¿Qué pasa? Que mientras tanto la caballería francesa, mientras la infantería está atacando las alturas,
la caballería francesa lo que hace es rodear y venir por esta vaguada que hay por aquí para rodear al ejército de Venegas. La caballería española, hay aquí un paso que lo veremos, un paso estrecho, tiene que, para cruzar hacia el otro lado, tiene que ir de hombre en hombre, o caballo a caballo, y cuando se quiere ya desplegar en este lado izquierdo que vemos aquí, en este valle, ya es muy tarde porque ya está ocupado por los franceses y no puede participar, igualmente se tienen que retirar. En estas alturas que vemos aquí enfrente, aquí había una reserva pues que tampoco participa, porque lo que estamos diciendo todo el rato, el ataque francés es tan rápido, arrollan tan rápido a las tropas españolas aquí posicionadas que no les deja intervenir a nadie, ni a la reserva, ni a la caballería, ni a parte de la derecha que se manda aquí de refuerzo. Acabamos de llegar ya a los restos del molino, que es el punto visible de mayor alcance que tenía Venegas desde el monasterio. Estos son los restos, y seguramente que aquí estaría el puesto de mando de Serra, porque es un punto significativo, con una visibilidad para que eso es, y para que si tienen que venir a traer informes, pues sea un buen punto de localización. Desde aquí incluso se ve allí Tarancón, para que veamos pues el ataque que hubo en diciembre, el 24, la distancia que hay desde Trimaldos hasta Tarancón. Y aquí también podemos ver toda la explanada que hay enfrente de la posición central española, que es ese montecillo que hay ahí. Todo este espacio es el que ocupaba una de las brigadas de Villate y la caballería de la Tour Maubourg, dando frente a la derecha española, que son esos montes. Esa sierra se llama Sierra del Pavo, si no me falla la memoria. Eso es. La Sierra del Pavo, que es Sierra del Pavo y del Tesoro, son dos. Y todo esto ocupado por las tropas francesas con la intención de mostrar fuerza y fijar la posición tanto en el centro como en la derecha española mientras hacían el envolvimiento por el otro ala. Hemos seguido avanzando. El molino está aquí a unos metros, subiendo esta pequeña altura, y seguimos por la línea izquierda española. Aquí justo ya nos encontramos con el paso que la caballería española que quiere cruzar para pasar a este valle, porque ya la caballería francesa está rodeando a la posición española y se amenaza con dirigirse hacia Auclés. El paso es muy estrecho, antes puede pasar de caballo en caballo, haciendo un tapón que cuando quieren ya desplegarse en este valle, pues es demasiado tarde y no pueden hacer nada y se tienen que retirar a Auclés. Hemos venido hablando José Manuel y yo, que es un poco extraño, la reserva está aquí, no hay una distancia muy grande. No comprendemos cómo no pudo participar en la batalla, cómo no vino en auxilio de las tropas que estaban enfrente a ellas. Y veníamos especulando si es que no les avisaron, porque a ver, por muy rápido que sea el avance francés, los que estaban en la reserva estaban viendo el movimiento que se estaba produciendo. No nos lo explicamos. O nadie les dio instrucciones, o incluso especulando, pues a lo mejor que se dieron a la desbandada, sencillamente, que vieron que la izquierda española estaba siendo arrollada y dijeron pies para que os quiero. Sí, porque vamos a seguir andando y todavía queda bastante terreno para llegar a donde ya se hace más suave la altura y es por donde empiezan a atacar los franceses, aunque yo creo que ya empezarían a atacar un poco antes. Entonces hay una distancia bastante grande desde ese punto que estoy diciendo hacia el convento, hacia el mismo Auclés. Entonces, ¿cómo es posible que no hicieran que vinieran a ayudar, que dieran tiempo a venir a ayudar? Porque el terreno es suficiente, o el avance francés tuvo que ser arrollador, tuvo que ser enseguida avanzar, porque desde donde tiene que empezar el ataque hasta este mismo punto, hay ya una distancia bastante, no considerable, pero bastante significativa, y desde este punto Auclés, lo mismo. ¿Cómo no dio tiempo a reagruparse al ejército español o venir en auxilio? Es que, ahondando por supuesto que las tropas que venían de Tribaldos venían ocultas por las ondulaciones del terreno, la niebla, etcétera, etcétera, cuando ya están subiendo a esta altura que tenemos justo delante de nosotros, ya son perfectamente visibles. No solamente por los que defienden la altura, sino también por los que están a nuestra espalda, los que están en el molino.
Entonces, ¿cómo es que no se hace ninguna reacción que sepamos documentalmente? Entonces, siempre se da por sentado que es que los franceses avanzaron con tanta velocidad que no dio tiempo a que la línea española se reformara o a que se tomara o a que se redesplegaran las unidades. Lo más lógico es que a lo mejor en estas alturas que hay a partir de este paso no fuera muy grande el número de tropas españolas que estuvieran posicionadas. Los franceses, la caballería, al desplegarse por este valle, seguramente ya por el mismo frente, daría la sensación de que iban a ser rodeadas el resto de tropas. Y entonces, seguramente ni se quedaron esperando y fue desbandada hacia Uclés. Es una de las hipótesis que tenemos, porque un avance tan rápido francés, pues lo que se nos ocurre es que fue un avance sin resistencia realmente, que no hubo realmente combate. Y teniendo tiempo Venegas, como había tenido, de posicionar sus tropas con bastante antelación. Sí. Entonces, aquí en este lado muy poca batalla, muy poco combate y la huida fue rápida hacia Uclés, provocando la desbandada del lado derecho y siendo capturado por Rufín, que venía desde Paredes. Venimos especulando aquí. Pero vamos a seguir. Ya que inventemos una máquina del tiempo, aparte de para averiguar los números de la lotería, procuraremos acercarnos por aquí y sacar buenas fotos. Vamos a seguir y a ver cuánta distancia hay realmente hasta donde comenzó el ataque. Bueno, ya hemos alcanzado el punto donde se produjo el paso de la caballería española hacia el otro lado del valle para intentar parar el avance de la caballería francesa. Y sí, es un paso estrecho. Aquí se ve muy claro. Que es para de uno en uno. Sí. Deberían ir en fila. Otra cosa que no hemos hablado es se trae una pieza de artillería que está junto al monasterio. Es la que más avanza para intentar parar el avance de infantería francesa. Llega justo a este punto, hasta esta altura. Aquí es una vaguada y luego esto todavía continúa hacia donde se produce el ataque. Bien, pues la pieza española llega hasta este punto y cuando llegan se dan cuenta de que no se han traído las municiones y solo pueden hacer dos descargas con la munición que trae el propio cajón que acompaña la pieza de artillería. Un completo desastre. Sí. Un gran éxito. Cooperación interarmas aquel día. Fin. Y aquí también se puede ver el otro lado, la otra altura, donde estaba la reserva, que seguimos sin explicarnos cómo no pudo venir en ayuda. Aquí todo da a entender de que fue un ataque francés rápido, entraron en pánico las tropas, pensaban que iban a ser desbordadas o rodeadas y comenzaron la huida. Y aparte del pánico, no nos olvidemos que, los franceses están atacando sobre el flanco izquierdo español. Es decir, a las tropas españolas las pillan de flanco, no de frente. En consecuencia, van batallón tras batallón, porque si nos imaginamos una fila en la que hay una serie de batallones, como hemos visto en el cartel de arriba, el batallón de más a la izquierda es atacado y no puede recibir ayuda de los siguientes. Ese batallón es destruido, se desbanda, lo que sea. El siguiente batallón se encuentra con el mismo problema y así uno tras otro hasta que la línea izquierda española es completamente arrollada. Por eso yo decía antes que es como si estuvieran enrollando una persiana. Sí. Laja tras laja, ¿cómo se llama eso? Laja, lama. Lama tras lama que se va enrollando, se va envolviendo porque cada batallón que cae no puede ser reemplazado. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Eso es perfectamente visible desde la posición de la reserva. Y no entendemos por qué no hicieron ningún movimiento para ayudar a sus compañeros. Cubrir la retirada o tratar de atacar desde el flanco a los franceses, porque si los franceses están atacando mirando hacia la izquierda española, su flanco derecho está expuesto al ataque de la reserva española, pero no hacen nada. Para que nos hagamos una idea del punto, no vamos a parar la grabación, vamos a seguir, vamos a continuar y subimos la altura. Y en teoría ya desde aquí ya se debería ver desde arriba el monasterio. Aquí descendieron los franceses en el ataque. Tenemos tribaldos a la derecha.
Tarancón se ve al fondo. Podemos ver el molino. Y no se ve nada del convento. Aquí donde estamos, que es ya el extremo izquierdo de la línea española, vemos ahí a lo lejos... Bueno, todavía nos queda un poco. Bueno, sí. Tenemos que continuar, pero bueno, esta altura ya, y yo creo que ya pasado esta altura ya debe ser el final. Pues lo que veníamos diciendo era que allí al fondo se ve el montecito que está justo frente al monasterio y que forma la defensa de la línea española por el centro, y que lo que entendemos es que la tropa española no ocupó las alturas, que están más a nuestra derecha, sino que se alineó más o menos en la línea visual que tenemos nosotros ahora mismo, de tal manera que bueno, ya tienen altura para poder defenderse frente al atacante francés. No hace falta que ocupen las alturas. De hecho, si ocupan las alturas, le están cediendo esa falsa meseta al enemigo. Y lo que veníamos también diciendo es que el mando español aquí tiene un dilema, porque si ocupa la posición en la que nosotros estamos, alarga mucho su frente. Pero si no lo ocupa, lo que pueden hacer los franceses es ocupar esta altura, con lo cual tienen visión perfecta hasta el molino de la posición española, e instalando aquí un par de cañones, pues pueden hacer mucha pupa al ala izquierda española sin grandes bajas. Entonces, viéndolo más de cerca... Los españoles intentaron contrarrestar trayendo artillería. Lo único que llegó esa pieza que hemos hablado antes, y encima sin munición, que no sirvió para nada. Exacto. Como posición defensiva, esa zona, abandonándola, esta en la que estamos, podría tener algún sentido si se cuenta con apoyo de artillería, y si en la vaguada que está a la derecha la caballería española está lista como para repeler a la caballería francesa. Que la caballería francesa, no nos olvidemos, que da la vuelta por detrás de este monte, o sea, da la vuelta por aquí, da la vuelta por aquí, La da para allá donde termine esta loma. Exacto, entra en la vaguada, que como se ve es muy llano, y ya camino expedito hasta Auclés. Exactamente. La reserva huye, no tampoco planta cara. Exacto, entonces el ejército español hubiera tenido que tener la reserva en esas lomas, la caballería en la vaguada para contrarrestar la caballería francesa, artillería de apoyo allí, y sencillamente eran elementos pues que el ejército español no tenía a mano para defender esta posición. La verdad es que viéndolo desde donde estamos, ya entendemos el dilema que debió ser para Venegas y para el mando español el mantener la posición del ala izquierda. Y el ala izquierda es que era muy extensa, era muy, sí. Son bastante larga, distancia, sí. Y muy larga para ocuparla. Sí. Yo creo que incluso si no hubiera producido el ataque francés de Franco, si hubieran atacado de frente, lo hubieran roto igual. Como en Almonacid. Porque es que es ya lo estamos viendo, que es una instancia grande para poder defender, y todavía sigue más hacia el fondo. Para nuestros video oyentes que conozcan el vídeo que grabamos en el campo de batalla de Almonacid, y el que no lo haya visto ya puede ir a verlo, que quedó muy chulo. Hay una posición en el extremo izquierdo de la línea española parecida a lo que nosotros tenemos aquí, una posición que está un tanto retirada de la posición principal española, que si no la ocupas los franceses te envuelven, pero si la ocupas extiende demasiado tus líneas y te arriesgas a que te golpeen justo ahí. Pero es que además eso es muy parecido. Además que Almonacid es después de esta batalla. Almonacid es en agosto. Y es con el mismo general español, que le vuelven a hacer lo mismo. Sí, entonces, exactamente. Pues no aprendió de la lección. Me temo que no. Bueno, vamos a continuar, que todavía nos queda un poquillo más por andar. Bueno, ya este sería el final del extremo de la línea izquierda, ahí detrás de esa pequeña altura, como se puede ver de la foto aérea que estoy poniendo del dron. Bordea alrededor la caballería y pasa ya a este valle, camino de Auclés, que podemos ver a distancia dónde está Auclés allá a lo lejos. Se ve un poco también el molino, o sea que
hay una distancia considerable. Sí, según veníamos andando para acá, que sobre el plano no parecía tanta distancia, pero sí, es un trecho. Y estábamos reevaluando lo que hemos dicho hace un momentito, porque si el ejército español quería cubrir toda esta longitud, es muchísimo, para la fuerza que tenían, que no llegaba a 3.000 soldados en la brigada de Senra, es una longitud enorme. Es enorme, pues. Con lo cual, donde estamos, allá al fondo se puede distinguir Uclés, que es increíble la distancia que hay. Sí, con lo cual estamos pensando que más que una desbandada, lo que puede ser es que la línea española fuera tan fina, porque estaba tan estirada, que sencillamente en el punto donde la atacaron, pues se rompió. Se rompió y ya no era posible recomponerla porque no había detrás ningún tipo de refuerzo. Así que, bueno, quizá tengamos que disculpar un poco a los soldados españoles respecto a lo que decíamos antes, y en cambio cargar un poquito más las culpas sobre el mando español, que estiró demasiado sus líneas, quizá también por una falta de buen reconocimiento de la zona. Es decir, la posición es buena si tienes soldados para cubrirla, pero si no tienes tropa suficiente, quizás sería buena idea o sería mejor idea no cubrir tanto frente. Porque es que estamos viendo donde estamos. Sí, Tribaldos está ahí. Tribaldos. Es que... Y allá está la otra línea, el lado derecho, el bando derecho español, lado derecho. Sí. Otro detalle es que mientras veníamos para acá, por este caminito, han pasado 2 jinetes, sí, con lo cual nos han marcado también por dónde se podría mover la caballería francesa. Así a lo tonto nos han hecho un reconocimiento. Luego es un terreno bastante llano que la caballería española podía haberlo aprovechado, como era la primera intención de haber atacado de Franco a los franceses que comenzaban el ataque aquí en este lado. Lo que pasa que, según dicen, les pararon el avance para dejar pasar a la infantería, y luego ya ellos, al no darles tiempo y saber que aquí en este valle ya habían pasado la caballería francesa, pues es cuando intentan cruzar por el pequeño paso que hemos visto. Saldrían más o menos donde está aquel árbol, ahí en esa zona, allí se plegarían, y al ver que ya estaba todo ocupado por los franceses también este valle, pues ya emprenden la retirada hacia Uclés. Bueno, pues hemos dado la vuelta y hemos venido por el camino de abajo del valle que franquea la altura izquierda española, por donde avanza la caballería francesa. Bastante práctico para la caballería. Aquí está el paso por donde la caballería española cruza este valle, intenta formarse aquí, pero cuando ya pasa completamente todo el grupo de caballería e intenta formarse, pues ya se encuentra con los franceses y no puede hacer nada. Y la verdad que sigue siendo una distancia grande, ¿eh? Sí. Estamos dando un buen paseo. Está siendo una buena caminata. La reserva, que también hemos venido hablando, la reserva española no estaría muy adelantada, porque claro, tendría que estar también protegiendo posiblemente el lado derecho, por si va a acudir en ayuda donde fuera atacado. Entonces seguramente estuviera pues aquí, muy próximo al pueblo. Aún así, es un camino bastante practicable para haber venido en ayuda, pero no ocurrió. Vamos. Pues una vez ya después de la batalla, pues los soldados franceses se dedican al expolio de toda la población de Uclés y del monasterio. Lo normal. Sí. Parece que el monasterio pues lo saquearon completamente, que ahorcaron a varios frailes en el patio superior, porque hay prisioneros españoles que los suben arriba al patio, los dejan ahí en el suelo, y dicen que hay frailes colgados en el patio superior. Claro, estábamos comentando ahora mismo Miguel Ángel y yo que después de tantos años de propaganda revolucionaria y jacobina, de que la Iglesia es enemiga de la República, de que los curas son lo peor y tal y cual, pues era difícil, y más después de todo el calentón de una batalla, contener a los soldados. O sea, ves un monasterio, ves curas, ya no te digo nada, si encima el cura te pone mala cara porque acabas de derrotar al ejército de su país, pues con esto no quiero disculpar ni el saqueo ni a los soldados franceses que hicieron todos esos desmanes, y mucho menos a los oficiales, que son aún más responsables que los soldados.
Lo que sucede es que también hay que entender el contexto. Pero si es que además los mismos oficiales y los generales hacían Los lo primeros. hacían lo propio. Tenemos Bueno, ahí a Soult, tenemos a Dupont, a acuérdate de Dupont, nuestro al querido general Dupont. Hugo, es que tenemos, es que sí, porque Dupont y el sus asalto oficiales se asalto forraron en el saqueo de Córdoba. el asalto a Córdoba, y creo que también Jaén Sí, llegaron a sí, asaltarla. sí. Pues eso había recorrido por toda España, y eso lo tenían presente todas las poblaciones, y sabían lo que podían hacer las tropas francesas si entraban dentro de ellas al asalto. Exacto. Y bueno, pues aquí en Uclés pues se repitieron escenas que se han visto en otras partes de España a lo largo de la Guerra de la Independencia: el saqueo del monasterio, el asesinato de los monjes, Violaciones de mujeres. destrucción de casas. También hay que tener en cuenta otra cosa, e insisto, no quiero exculpar a los soldados, lo que quiero es que entendamos el contexto. Si a un soldado se le ofrece la alternativa de dormir en una tienda de campaña o de echar a unos civiles de su propia casa, echarlos a la puñetera calle y dormir bajo techo y en un colchón, pues prefiere, como no es su patria, como no es su gente, prefiere echarlos de la casa, le importa un pito lo que le suceda, y él duerme bajo techo, duerme calentito y duerme sobre un colchón. Con esto no lo estoy excusando ni muchísimo menos. Hay que entender también el contexto de cómo se movían los ejércitos de aquella época. Y bueno, pues Uclés en ese sentido no fue una excepción. Hubo incluso vecinos pues que tomaron venganza de otros vecinos que tendrían Sí, cuentas pendientes, sí. y aprovecharon la ocasión pues para denunciar a estos vecinos y que los soldados pues asaltaran sus casas. Pero esto sucedió en Cerro Rodrigo, sucedió en Badajoz, sucedió en San Sebastián, y allá donde entraban por asalto las tropas, pues el expolio y el vandalismo pues era norma común. Totalmente. Pues ahora vamos a pasar ya al lado derecho de la posición española, y ya terminaremos la excursión. Pues posiblemente este sea el punto desde el que se domina mejor todo el campo de batalla de Uclés. Estamos ahora mismo en el ala derecha española, más o menos en la posición en la que estarían, entre otros, el primer batallón del regimiento de Irlanda, y lo que vemos es absolutamente todo el terreno que se extiende delante de la línea española, incluyendo, por supuesto, al fondo está Tribaldos, vemos el camino que viene de Tribaldos a Uclés, vemos la primera posición de la artillería y de la caballería francesa, que está ahí al fondo, esa meseta que está ahí, a la izquierda de los arbolitos. Lo hemos estado esta mañana probando. Sí. Luego, la siguiente posición de la defensa española, alineada los árboles donde estaba el antiguo molino, con esta pequeña mesetita que tenemos aquí delante. Y por supuesto, si nos giramos un poquito más a nuestra izquierda, tenemos la posición central de la defensa española, aunque está tapada por este peñasco, pero ahí se ve claramente el monte. Y sobre todo, como creo que ya todos estáis viendo, vemos el ala izquierda española entera. Fijaos que no solamente vemos el monasterio, vemos el ala izquierda, vemos el molino, vemos, hombre, no vemos la cortadura, pero vemos dónde está la cortadura, porque vemos el paso entre los dos montes. Y vemos la torre de alta tensión donde hemos estado hace un rato. No se ve al fondo, pero allí casi termina allí. Pero casi. Pues sí, se ve un poco el camino, va por aquí, y justo de allí es donde da la vuelta la caballería y entra por el valle, que está en el lado derecho del flanco izquierdo español. Con lo cual la conclusión que estamos sacando es que veían mejor la batalla las tropas que estaban desplegadas aquí en la ala derecha que el propio Venegas, porque Venegas, como ya habéis visto, no era capaz de ver completamente su ala izquierda, tampoco su ala derecha, pero el ala izquierda era el más crítico, y en cambio desde aquí sí se puede ver perfectamente la posición española en su conjunto, y por supuesto todas las avenidas que vienen desde Tribaldos. Hombre, lo más alejado no se puede ver el detalle, pero tú puedes ver si hay una masa enemiga que se está desplazando hacia la izquierda. Desde aquí sí se puede ver. Lo que pasa es que las tropas que estaban aquí, pues aquí enfrente pues tenían a los dragones franceses, infantería y parte de artillería. Los tenían aquí fijados. Exacto. Y pues claro, dudaban de si el ataque principal iba a ser aquí o si iba a ser en el lado izquierdo. Aunque según fueron transcurriendo y viendo cómo se iban haciendo los movimientos franceses, pues deducirían que sería en el lado izquierdo. Pues sí. Y si nos giramos completamente, lo que vemos es, por delante de esa sierra, el camino a Paredes,
que es el camino por el que aparece la división Ruffin. Aquí, ahora según estamos mirando a nuestra izquierda, aparece la división Ruffin por aquí, con lo cual corta completamente cualquier camino de retirada de las tropas del ala derecha en dirección a Uclés y en dirección a Rosalén. Ahí abajo, que va la carretera, en esos pequeños valles y en esas alturas, fue donde quedaron atrapados pues cientos y miles de hombres del ejército de Venegas. Unos 3.000 soldados en total, que eran los que... Y los afortunados pues salieron, se verá desde aquí, pues hacia allá está Rosalén. Sí. Y un poco más adelante estaría ya infantado con el resto del ejército del centro. Sí. Aquí hay que tener en cuenta también que todos estos pinos que estamos viendo aquí son modernos. Esta masa de árboles no existía en la época. No, esto sería todo llano. Pero los que hemos subido hasta aquí, os podemos asegurar que incluso sin pinos cuesta su trabajo, con lo cual, insisto, Ruffin apareció en el peor momento por el peor sitio, porque cortó completamente la ala derecha española, que ya de por sí lo tenía complicado para maniobrar, porque ya veis el terreno. Y encima pues apareció una división completa, fresquita, a sus espaldas. Y otra cosa que, estando aquí y piensas, esta mañana hemos visto lo extensa que era el lado izquierdo español. Es tremendo, es desde el monasterio, allí está la torre, no, la torre está aquí, la torre de alta tensión, pues en aquellos árboles ahí es donde terminaría en teoría. Si estamos aquí está el monasterio. ¿Qué llegaría la línea derecha? Porque por ahí vemos un camino que serían también otro par de kilómetros, como poco, 2 kilómetros. Como poco 2 kilómetros más. Que entonces ya te alejas mucho de Tribaldos y extiendes el campo de batalla. Y yo no creo que las tropas francesas se extendieran tanto como para fijar la posición. No, por eso la Tour Maubourg despliega sus dragones aquí. Es una manera de cerrar el frente. Si los españoles bajan de las alturas, hay una fuerza francesa que se les puede enfrentar, además una fuerza muy móvil porque van montados a caballo, pero la fuerza española no se puede retirar, porque si se retiran dejan abierto este hueco para que los franceses que están enfrente justo ocupen las posiciones. Es decir, esto es lo que los franceses hacen muy profesionalmente, lo que se llama crear un dilema al enemigo. ¿Qué hago? Si abandono las alturas para reforzar el ala izquierda, me ocupan ellos las alturas porque tienen tropas desplegadas enfrente. Si mantengo mi posición, no puedo enviar más que refuerzos muy pequeños o quizá ninguno al ala izquierda, porque aquí tengo enemigo, tengo que contenerlo de alguna manera. Y bueno, pues ese es un dilema para la posición, para el mando español, evidentemente. Sí, pero se da la impresión de que en este lado derecho Venegas distribuyó más fuerza que en el lado izquierdo. Sí, proporcionalmente da esa impresión, sí. Sí. Él tenía informes de confidentes y sabía más o menos, no exactamente, pero las fuerzas que es lo que podía contar el ejército de Ruffin. Entonces, a lo mejor, viendo lo que tenía delante, él se estaba imaginando que el ataque se produciría por su derecha, que a lo mejor el verdadero ataque, el que le iban a hacer de barrido, se produciría por su derecha, porque a lo mejor veía que faltaban tropas y que estas vendrían... La división Ruffin, claro. Eso que es. la división Ruffin viniera detrás de la Tour Maubourg. No tan hacia tan a la derecha por el camino de Paredes, sino que viniera... Tenemos que tener en cuenta que estos Tribaldos, Tarancón está allí, está ahí al fondo, que vinieran por esta zona. Exacto. Y por eso a lo mejor aquí distribuyó más tropas pensando que el ataque fuerte sería en este lado. Exacto. Cuando fue al contrario, fue en el izquierdo. Sí. Es intentar justificar la forma de distribuir las tropas y de maniobrar de Venegas, porque es que no hay muchas razones para... A ver, a mí es verdad que estamos especulando, pero es cierto que estamos especulando sobre el terreno, Eso es. Viendo físicamente cuál es la distribución, porque quitando los árboles, estas peñas estaban aquí hace 2 siglos. Sí, el terreno es el mismo. El terreno es el mismo. No hay edificaciones delante entre Uclés y Tribaldos, todo lo mismo. En consecuencia, estamos viendo algo muy parecido a lo que vieron tanto españoles como franceses aquel día de enero. En consecuencia, podemos especular, pero no es la especulación del tío que está en su despacho mirando un mapa antiguo, lucubrando, no, estamos físicamente sobre el terreno y nos hemos pateado unos cuantos kilómetros, por tanto, modestia aparte, creo que algún motivo tenemos para decir lo que decimos. Eso es. Bueno, pues casi aquí ya pues damos todo por terminado el vídeo. El final pues ya lo hemos ido diciendo a lo largo de la excursión. Los que han podido escapar se marchan hacia Rosalén, se salvan los que pueden, pero la derrota es bastante grande
al cuerpo del ejército de Venegas, porque tenemos que tener en cuenta que no es el ejército de centro, sino que es parte del ejército de centro, el que es aquí desbocado. Y nada, ¿qué excursión nos preparamos? ¿Qué campo de batalla? ¿Ocaña? Pues habrá que ir a Ocaña y terminar ya las que rodean a Madrid, para luego empezar a hacer viajes más largos. Sí, Waterloo, Borodino, en fin, lo normal. Me refiero a las Pires y poco más.